Hola, hola, queridos alumnos de primero y segundo grado de educación secundaria. Mi nombre es Robert Chapa, soy profesor de Ciencia y Tecnología del Colegio Toribio Rodríguez de Mendoza y en este corto video te voy a mostrar cómo hacer el tratamiento de datos en una experimentación. Recuerda que tenemos el experimento de las 4 semanas en donde evaluamos la influencia de la luz en el crecimiento de las plantas. Pero antes de empezar, te voy a pedir por favor que pongas pausa al video para que te vayas, cojas tu lápiz y papel y apuntes cada una de las cosas que te voy a mostrar en este video porque te voy a enseñar pasito a pasito cómo hacer el tratamiento de tus datos para que puedas sacar tus conclusiones de este experimento. Así que voy a ponerle pausa al video, tú también corre, coge lápiz y papel y nos vemos después de la pausa. Hola, hola, muy buenas, bienvenido nuevamente a este video donde te voy a explicar cómo hacer el tratamiento de tus datos de tu experimentación del crecimiento de la planta, de la influencia de la luz en el crecimiento de la planta. ¿Qué es lo que tratamos de demostrar con este experimento? Lo que tratamos de demostrar es cómo influir la luz en el crecimiento de la planta. Nuestra hipótesis era que la planta en presencia de luz crece más fuerte, más grande. ¿Será cierto eso o no será cierto eso? Para eso tenemos que saber exactamente qué nos están contando los datos. Bueno, te voy a comentar que los datos que vamos a colocar dentro de la tabla no son datos reales, no son datos que he obtenido a partir de una experimentación, simplemente es una simulación de lo que podría suceder. Cuando tú llenes los datos dentro de tu tabla, también va a salir un gráfico y te puede contar una historia que puede ser totalmente distinta a la que yo te estoy mostrando dentro de este gráfico. Muy bien, vamos a arrancar, pero antes te voy a comentar qué es lo que estamos observando en nuestra pantalla para que te familiarices con lo que vamos a ver en este video. En primer lugar, en la parte superior izquierda tenemos nuestra tablita. En esta tablita lo hemos dividido en 4 columnas. La primera columna son los días en donde vamos a hacer el control. Empieza desde el día 0, que es el día en donde yo siembro mi planta, y termina en el día 14, que es el último día de evaluación del crecimiento de mi planta. En la columna número 2 estoy colocando la fecha de medición para tener un control específico de a qué fecha le estoy midiendo mis plantas. En la columna número 3 tenemos la planta A, que está colocada en presencia de luz. Y en la columna número 4 la planta B, que está en ausencia de luz. ¿Qué es lo que nos piden en el experimento? Nos piden que hagamos la medición de 4 plantas, 2 en presencia de luz y 2 en ausencia de luz, para ver un poco la variabilidad de los datos. Si tú observas esta tabla, ves que en el día número 8 he colocado una franja de color amarillo. ¿Por qué la he colocado? Porque vamos a ver algo muy interesante que puede suceder en este experimento y lo he colocado ahí. Ya te vas a dar cuenta cuando vaya colocando los datos poco a poco. En la parte derecha de la pantalla, al costado del gráfico, vas a observar dos gráficas que he colocado. La primera gráfica, la de la parte superior, estoy colocando una gráfica para medir cómo se comporta el crecimiento de la planta a lo largo del tiempo. Para eso he diseñado un gráfico con un eje vertical en donde estoy colocando la variable dependiente, que en este caso vendría a ser la altura, el crecimiento de la planta. Y en el eje horizontal estoy colocando el tiempo para saber cómo se comporta el crecimiento de la planta a lo largo de los días en los que estoy midiendo. Y aquí vas a ver, conforme voy llenando los datos, vas a ver cómo está comportándose el crecimiento y se va a empezar a generar una curva que nos va a contar una historia que te la voy a decir al final de este video. En el segundo gráfico, en la parte inferior, vamos a observar otro gráfico interesante. Este gráfico nos dice el crecimiento de la planta con respecto a la influencia de la luz. Este es un gráfico de barras. Vas a observar dos barras, una barra de color rojo que representa la planta A en presencia de luz y una barra de color amarillo que representa la planta B en ausencia de luz. Y aquí lo que logramos determinar es cuál es la diferencia de crecimiento de estas plantas en estos dos ambientes totalmente distintos, y eso también lo vas a ir observando y vamos a ir discutiendo un poco de qué es lo que nos está contando este gráfico con respecto al crecimiento. Muy bien, ya te di las ideas previas, ya te hice el encuadre para que más o menos sepas qué es lo que podemos esperar de este gráfico.
¿Ya tienes lápiz y papel a la mano? Entonces, ¿qué dices si arrancamos de una vez? Muy bien, arranquemos. Empezamos con el llenado de gráficos. Como te dije, los datos de esta experimentación no son datos reales, son datos simulados y los tengo a este costado. Imagínate que yo he logrado determinar mis mediciones y lo voy a colocar en mi tablita. En el día cero, por ejemplo, el día que yo he sembrado mi semilla, digo, no tengo ningún crecimiento de ninguna planta, entonces simplemente mi medición de altura va a ser cero. En el día 1, yo digo, bueno, mi planta en presencia de luz ha crecido medio centímetro. Entonces tengo medio centímetro por acá, pero mi planta en ausencia de luz, cuando lo medí, creció 8 milímetros. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que veo en el gráfico superior? En el gráfico superior estoy viendo que la altura de la planta B en ausencia de luz, que es de color rojo, ha crecido un poco más que la planta que de color azul, que ha crecido un poco menos. Y en el gráfico de abajo puedo ver ese comportamiento más marcado todavía. Veo que la altura de la planta A en presencia de luz es mucho más pequeña que la planta B en ausencia de luz. Eso es lo primero que observo en mi gráfico. Muy bien, al siguiente día, en el día 2, veo que mi plantita ya creció a 1 centímetro en presencia de luz y en ausencia de luz ha crecido hasta 1.2 centímetros. Estoy viendo que sigue la tendencia de que la planta en ausencia de luz está creciendo más rápidamente que la planta en presencia de luz. Y así voy llenando los datos hasta el día 7. Muy bien, acabamos de llenar los datos y ahora te voy a explicar cuál es la historia de este gráfico. Si nosotros observamos desde el día 1 hasta el día 7, vamos a observar una clara tendencia en el primer gráfico de que la planta en ausencia de luz está creciendo más rápidamente que la planta en presencia de luz. La planta en presencia de luz tiene un crecimiento un poco más errático. ¿Qué pasa en el día 8? En el día 8 vemos que estas dos curvas se cruzan en un punto y el punto es el punto de 3.9 para ambas plantas. A partir de este punto, la planta en presencia de luz va a seguir creciendo, mientras que la planta en ausencia de luz va a disminuir su ritmo de crecimiento. ¿A qué se debe esto? Se debe a que la planta en presencia de luz ha crecido más aceleradamente porque está utilizando un principio que es el fototropismo positivo. Crecen más rápidamente porque en ausencia de luz está buscando una fuente de luz cercana. Aprovecha al máximo la energía que tiene de su semilla y entonces crece más grande. Pero si lo observamos, sus características físicas, vamos a ver que es una planta de color amarillo, es una planta débil, mientras que si observo la planta en presencia de luz, observo que es una planta más pequeña, más verde y más fuerte. ¿Por qué sucede esto? Porque la planta en presencia de luz ya activó sus cloroplastos, ya activó su clorofila y está realizando su fotosíntesis y está teniendo una nueva fuente de energía, aparte de la energía que tiene la semilla y la está gastando de manera proporcional. Mientras que la planta en ausencia de luz ha utilizado toda su energía para crecer hasta el día 8. Y en el día 8 ya no tiene tanta energía, entonces su crecimiento ha desacelerado y va a llegar a un punto en donde va a empezar a morir esa plantita. Eso es lo que nos cuenta este gráfico de curva de crecimiento. Ahora vayamos al otro gráfico. En el otro gráfico obviamente vemos que hasta el día 7 observamos que un crecimiento igual. En el día 8, en este caso, en el día 8 vamos a observar que el crecimiento de la planta ya se igualó. Y a partir de este día vemos que la planta en presencia de luz, que es la planta, que es el gráfico de color rojo, está creciendo más rápidamente que la planta en ausencia de luz y lo vemos acá bien diferenciado. Entonces estos dos gráficos nos cuentan la misma historia. Nos cuentan que la planta en ausencia de luz crece más rápidamente en los primeros días hasta el momento en donde se acaba su energía almacenada dentro de la semilla. A partir de este día el crecimiento se desacelera, la planta puede morir o la planta simplemente ya no puede generar los frutos o lo que está destinada porque no existe una fuente de luz que le permita hacer la fotosíntesis. Esto es lo que nos cuentan los datos. A partir de estos datos, ¿qué conclusiones podemos sacar?
La primera conclusión que podemos sacar de repente es que los 7 primeros días no me sirven para determinar exactamente cuál es la influencia de la luz en lo que es el crecimiento de la planta, porque si yo tomo en cuenta los primeros 7 días, voy a decir claramente que la planta en ausencia de luz crece más rápidamente que la planta en presencia de luz, cosa que no sería cierto. Pero si tomo los 14 días completos, me voy a dar cuenta que en un punto del experimento, la planta en ausencia de luz ha empezado a disminuir su crecimiento, a desacelerar su crecimiento. Y ahí podríamos tener una mejor respuesta, que las plantas en ausencia de luz crecen más rápidamente los primeros días, pero después de haber agotado su energía de su semilla, empiezan a desacelerar su crecimiento y al final se ven afectadas por la ausencia de luz. Mi pregunta es, y yo quiero que me respondas en los comentarios de este video, ¿qué es lo que pasaría si yo coloco esta planta que ha estado en ausencia de luz frente a la luz? ¿Crees que volvería a crecer? ¿Crees que aceleraría nuevamente su crecimiento? ¿O qué es lo que pasaría con respecto a la planta en presencia de luz? Te dejo para que puedas hacerme tus comentarios. Si tienes alguna pregunta con respecto a esta sesión, no dudes en escribirme al WhatsApp al 962-823-082, que yo voy a estar muy, pero muy contento de poder responderte. Nos vemos en la siguiente sesión de Aprendo en Casa. Chao, chao.